Radio Palabras del Alma presenta Inteligencia Emocional, un programa para comprender las emociones de los demás y mejorar nuestras relaciones en la vida personal y en el trabajo. Inteligencia Emocional, con la conducción de Emanuel Curio y Eduardo Murga Gaona. Buenas tardes, espero que estén pasando un gran día. Soy Emanuel y junto con Eduardo estamos haciendo este programa de Inteligencia Emocional. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Emma, hola, audiencia, ¿cómo están? Acá en un nuevo encuentro, ¿no? de inteligencia emocional, este tema donde estamos viendo tantas cosas, ¿no? La vez pasada estuvimos viendo los 9 dominios de la conciencia, estuvimos viendo la importancia de estar en el presente, la importancia de entender el paradigma, las creencias, esto de que no miramos con los ojos, sino miramos con nuestra creencia. Es muy loco, ¿no? Cuando uno empieza a entender todo eso, ¿no? Y habíamos hablado que también nuestros resultados tienen que ver justamente, ¿no? Con nuestra creencia, nuestros pensamientos, nuestras palabras, emociones y acciones. Todo eso te da un resultado. Entonces, si vos estás teniendo un resultado que no querés, tenés que cambiar todo eso, tenés que cambiar tus creencias, pensamientos, palabras, emociones y tus acciones para empezar a tener otro resultado, ¿no? Después, bueno, vimos por arriba los paradigmas. A ver, yo siempre digo, cuando el paradigma cambia, las posibilidades se multiplican. Entonces, qué importante es entender esto. La vez pasada, Emma, estuvimos hablando de la importancia de estar en el presente, en el aquí y ahora. Es sumamente importante, ¿por qué? Porque vos cuando estás en el aquí y ahora es cuando te estás dando cuenta la emoción que te está invadiendo para poder gestionarla. Vos te estás en el aquí y ahora, estás centrado, estás enfocado, está viniendo tal emoción, la del miedo, ansiedad, ira, la emoción que sea, no importa. Y ahí es cuando más la puedo gestionar, cuando más la puedo manejar, trabajar. ¿Por qué? Porque estoy justamente en el momento presente. Pero bueno, recordemos que son las emociones, son impulsos para actuar. La E de emoción, creo que no lo habíamos dicho, tiene que ver con el afuera, y emoción con movimiento. Todo estímulo externo hace que yo tenga determinada emoción y haya en cierta forma un movimiento interno mío, ¿no? Por ejemplo, la emoción del miedo, ¿no? Hace que yo muchas veces o me eche la fuga, si es el caso de peligro, o si estoy intimidado por alguien, o en el caso, por ejemplo, ¿no? del famoso pánico escénico, donde yo la respuesta fisiológica que estoy teniendo es transpiración, se me seca la boca, me pongo todo colorado. Entonces, bueno, es una especie de movimiento que tengo interno que hace que yo tenga esas reacciones fisiológicas. Los estados son esos estados internos que nos caracterizan, justamente los pensamientos, las sensaciones que tenemos, cómo reaccionamos fisiológicamente, o todas las conductas que son subjetivas, son universales y propias del ser humano, y sirven, entre otras cosas, para comunicarnos con los demás. Hay emociones que comúnmente se perciben como positivas porque están asociadas con el bienestar, y otras que se perciben como negativas porque se acompañan de un malestar, pero todas ellas son válidas y necesarias. No las podemos evitar, pero sí aprender a manejarlas, y que tienen una gran influencia en nuestra conducta y en nuestro pensamiento. Lo primero para regular las emociones con eficacia es conocerlas. Por eso, presentarles a todos las 6 emociones básicas que todos tenemos, y de ahí se desprenden todas las otras emociones secundarias, como son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa. Claro, exacto, tal cual. Las 6 emociones universales, básicas, que están en todos lados. Vos vas al medio de la nada, te encontrás con una tribu por allí perdida y van a tener estas emociones, estas 6 emociones básicas, efectivamente: miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa, efectivamente. Y entonces las emociones, volviendo, tal cual, son inevitables pero a la vez necesarias. Por esto que estamos hablando, Emma, son inevitables porque yo no puedo evitar tal emoción,
Y más teniendo en cuenta que somos seres emocionales que razonamos contrariamente a lo que se ha creído siempre en todos los ámbitos, ni hablar, a nivel de educación ni hablar, pero es al revés, somos seres emocionales que razonamos. Entonces son necesarias, como decía recién, en la situación de peligro, la emoción del miedo me genera un rápido estrés, que ese estrés me genera adrenalina y hace que yo salga corriendo disparado. Entonces está buena esa emoción del miedo en ese caso. En otros casos, esa misma emoción puede ser malo, ¿no? Hablando del miedo. Y acordémonos que el ataque y la fuga son las reacciones emocionales más primitivas. Acordémonos de eso, por favor. El ataque y la fuga tiene que ver la época de la supervivencia. Podríamos hablar de los tres cerebros. Los tres cerebros. ¿No hablamos de los tres cerebros? Me parece que no. Pero por un repaso. Los tres cerebros. Y bueno, pero también volviendo, como dijiste, no son ni buenas ni malas, ¿no? Las emociones no son ni buenas ni malas. Por supuesto que pueden ser perjudiciales, o no, ¿no? Ahora, antes de hablar de los tres cerebros, lo que tienen las emociones es que si duran mucho tiempo, terminan convirtiéndose ¿qué? En estados de ánimo. Claro, en sentimientos, o también algunos le llaman estado de ánimo. Bueno, efectivamente, una emoción dura mucho tiempo, se convierte en un sentimiento, estado de ánimo, y ya salir de ese estado de ánimo, por ejemplo, depresión, si yo continuamente estoy triste, y bueno, cuesta mucho salir, por eso lo importante de gestionar la emoción apenas aparece. Y bueno, y hablando de los tres cerebros, todos tenemos tres cerebros. El cerebro más primitivo es el llamado cerebro reptiliano. Es el cerebro que, insisto, todos tenemos, formado hace millones de años, ¿no? Por supuesto, donde es el cerebro que actúa por reacción. El famoso ejemplo que yo doy siempre en los cursos: me chocan el auto, de atrás, de adelante, donde sea, me bajo como loco, me bajo fuera de sí, como muchas veces se dice, diciéndole de toda la otra persona que me chocó, y cuando vuelvo a mi eje, digo, pelota, ¿qué me pasó? Yo no soy así. Bueno, ahí, por ejemplo, actúa el cerebro más primitivo, ¿no? Insisto, actúa por reacción. Es la base de nuestro sistema de supervivencia. Y sí, por eso de ahí el ataque y la fuga, que son nuestras reacciones más primitivas, surgen del cerebro reptiliano, tal cual. Después, por encima, se forma el cerebro límbico o emocional. Allí se alojan las emociones y nuestras memorias. Ya vamos a ver en algún momento los tipos de memoria que tenemos. Bueno, son varios tipos de memoria. Se alojan en el cerebro límbico y concretamente se alojan en las amígdalas cerebrales que tenemos. Son como dos nuecesitas que tenemos en ambos hemisferios. Y por último, el cerebro córtex, el neocórtex, que es el cerebro racional, que es el responsable de procesar toda la información de la lógica. Y por último, el neocórtex, claro, el neocórtex tiene que ver con la lógica, más con la razón, si querés, con lo analítico, con lo calculador. Efectivamente, ese fue la última parte del cerebro que se formó, es la parte de los pliegues, es lo que más comúnmente conocemos, ¿no? De los surcos, el interhemisferio que separa los dos hemisferios, bueno, es lo que más se conoce. Pero bueno, eso es un tema muy, muy interesante. ¿Y qué pasa con esto que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Esto de la importancia de la mente, la importancia de la atención, la importancia del foco, ¿no? Es muy importante dónde está puesta mi atención, ¿no? Dónde está puesto mi foco, ¿no? Porque en definitiva, en base a eso vamos armando nuestra vida, ¿no? Claro, estos cerebros que se formó de aparte, es los que nos convierte en personas prácticas. Pero la educación que recibimos y las normas sociales que debemos seguir, si no queremos que nos etiqueten como raros,
nos impiden seguir lo que nos pide nuestra intuición y nos obliga a seguir los roles que ya nos establecieron. Bueno, claro, ahí tenés, hay tanto para hablar de eso, hay tanto para hablar de lo que nos han metido. Bueno, sí, tal cual. Por eso yo decía al principio, no vemos con los ojos, sino que vemos con nuestras creencias. Si nosotros venimos, la mayoría, de una educación basada en nuestras debilidades y no en nuestras fortalezas, lo que humildemente proponemos los coaches, los expertos en neurociencias cognitivas, los psicólogos sociales también, bueno, ahí empezamos a entender un poco el entramado de dónde venimos, ¿no? Venimos imagínate, de que nos hayan machacado en lo que nos iba mal, en la facultad también, ojo, a nivel universitario también, donde nos iban mal nos machacaban. Ahora, en lo que nos iban bien, a mí nunca, por lo menos nadie, ni en el colegio, ni en la facultad tampoco, Edu, la verdad que lo que estuviste bien, la verdad te felicito, lo mal se puede mejorar. Eso es un poco lo que siempre hacemos los coaches, ¿no? Y hablamos desde ese lado, siempre, hiciste algo mal, lo puedes mejorar, todo se puede mejorar. No es como antes que te decía, bueno, flaco, entonces uno terminaba creyéndose más. Me ha pasado a mí, que como que al final no servís para nada, por 2, 3 materias que por ahí odiabas en el colegio. Yo siempre digo, odiaba mucho matemática, física y química, la odiaba, siempre me iba mal, y realmente me hacían sentir en el colegio que realmente era un desastre por 3 materias que no me gustaban. Bueno, llevó mucho tiempo entender que no es así, ¿no? Como decía Scott Fitzgerald, el genio es la capacidad de poner en práctica lo que está en nuestra mente. No existe ninguna otra definición. Bueno, exacto. Tal cual. Entonces esto donde ponemos nuestra atención, está nuestra vida, tal cual. Donde ponemos el foco, donde ponemos nuestra atención, ahí es donde está nuestra vida. Bien, si vos pusiste el foco donde no debías, o tu atención anteriormente donde no debías, es el momento presente que estás pasando. A ver, no es una cuestión externa, no, lo que me pasó es porque afuera, y que el gobierno, no, vos fijate bien cómo actuaste hasta este momento, y ahí tenés los resultados. ¿Querés tener otros resultados de acá en más? Y bueno, vas a tener que enfocarte en otras cuestiones y poner la atención en otras cosas, ¿no? Entonces, resumiendo, la importancia de la mente, la atención, el foco. Cuando la atención va al pasado, ¿no? Cuando la atención va continuamente al pasado, es como que esa ancla no te permite, ¿no?, moverte correctamente hacia presente y futuro, por supuesto, ¿no? Entonces, es algo que estamos continuamente yendo para el pasado, no me permite accionar correctamente, ¿no? Y sobre todo estar en el presente atado a las experiencias del pasado. O sea, estoy en el presente atado a esas experiencias. Y es terrible la importancia del foco, de estar focalizado en este momento, ¿no? Y entonces manifestamos la misma vida en el futuro. O sea, si no nos enfocamos de otra manera, si no trabajo sobre mis paradigmas, mis creencias, mi mandato, se va a seguir manifestando in eternum en el futuro. Me refiero a los resultados que vaya teniendo, ¿no? Entonces, si hay que darle bolilla a todo esto. Nuestras percepciones determinan en un grado increíblemente grande lo que somos y lo que no somos capaces de hacer. Y en muchos sentidos determinan la realidad misma. Cuando creemos en el obstáculo más que en la meta, ¿cuál de ambas cosas triunfará en forma inevitable? Claro. Es así. Entonces, hay que tener en cuenta lo que uno está pensando, ¿no? Bueno, recién hablábamos de las emociones primarias, ¿no? Pero también están las llamadas emociones secundarias, que en definitiva surgen de la combinación de las emociones primarias. A través de la combinación de las emociones primarias surgen las emociones secundarias. Que estas emociones secundarias sí son influenciadas por el entorno. Las emociones primarias no, las emociones primarias las tiene todos, son universales, ¿no? Están ya te digo, en todos lados, en todos nosotros, pero las secundarias sí, ahí influye nuestro entorno, el contexto en el cual me estoy moviendo,
Por ejemplo, si vos sumás la sorpresa más la tristeza, me da desilusión. Si sumás la ira más el asco, me da el desprecio muchas veces, ¿no? Si vos sumás la alegría más entusiasmo, ahí tenés la emoción del optimismo, ¿no? Esa persona, emoción más entusiasmo, miedo más aceptación, yo diría sumisión. En fin, las emociones también, hablábamos recién de la diferencia, ¿no?, entre emociones y sentimientos. Las emociones duran poco tiempo, en cambio los sentimientos, ahí ya son mucho más largas en el tiempo, y aparte los sentimientos terminan afectan nuestras emociones y nuestras reacciones emocionales. Entonces, qué importante la gestión, y recordemos cuáles son, qué capacidad tiene esto de la inteligencia emocional, ¿no? No nos olvidemos que tiene la capacidad de reconocer o aceptar, yo también diría, interpretar, usar, comunicar y manejar nuestras emociones. Eso es todo lo que abarca lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Qué importante es comunicar lo que yo siento, usar de la mejor manera posible, gestionar, si querés decir gestionar, manejar, ¿no? Pero siempre aceptando la emoción que tengo. Es importante para aceptarla, saber para qué está, porque muchas veces nos decimos ¿por qué estoy así? Por ejemplo, cuando hablamos del miedo, el miedo tiene la función de autoprotegernos. Si nosotros le hacemos un manejo virtuoso, vamos a obtener seguridad, fortaleza y precaución. Ahora, si la manejamos de una forma patológica, vamos a tener ansiedad, vamos a tener pánico, vamos a tener paranoia. Lo mismo que la alegría. La alegría tiene el objetivo de energizarnos. Si nosotros hacemos un manejo virtuoso, que es por lo que generalmente se lo conoce, vamos a tener gozo, vamos a tener disfrute, vamos a ser optimistas. Pero si nosotros le hacemos un manejo patológico, vamos a entrar en una euforia, en una manía. Por ejemplo, el afecto también. El afecto tiene la función de vincularnos. De un manejo positivo sería la autoestima y el estima del otro. Pero si nosotros hacemos un manejo patológico, sería una dependencia o codependencia de alguien más. Por lo tanto, cómo manejemos las emociones va a ser el resultado que tengamos. Sí, absolutamente. Y vos fíjate, me estaba acordando, ¿no?, hablando de este tema, de lo que se llama el coeficiente del éxito, justamente, ¿no? Vos fíjate lo importante de las emociones, donde el coeficiente del éxito dice que el 23% de las competencias son intelectuales y el 77% de las competencias son emocionales, ¿no? Entonces vos fijate qué peso tiene todo el coeficiente emocional, ¿no? Hoy en día en las grandes empresas toman a las personas más por su coeficiente emocional que su coeficiente, ¿cómo se llama?, intelectual. Y bueno, ¿y qué puede causar la activación emocional? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el miedo a equivocarme. El miedo a equivocarme puede causar automáticamente una activación emocional. La ansiedad ante un examen, por ejemplo. El truc activa, ¿no?, esa ansiedad, ese miedo, esa cosa, ¿no? Bueno, el bullying, ¿no? El bullying ni hablar. También tenemos los desafíos inadecuados que pueden causar activación emocional, ¿no? A veces cuando uno se plantea desafíos inalcanzables, objetivos inalcanzables, y termina siendo una frustración. Entonces hay que ir midiendo todo eso, ¿no? También puede ser un entorno inseguro, volviendo al tema del contexto, ¿no? Contexto inseguro, contexto tóxico que no me ayuda a ir para adelante, ¿no? También puede ser un entorno desorganizado que no me ayude y que termine siendo una activación emocional. Como dije antes, bueno, objetivos poco claros, objetivos muy altos o objetivos poco claros, ¿viste? Eso no me ayuda en forma correcta, ¿no? Por eso habíamos comentado qué importante que es estar organizado para vivir en el presente, siempre haciendo planificaciones. La organización es fundamental, estar organizados es fundamental, si no es como que somos veleta, vamos por un lado, para otro, para adelante, para atrás. La organización, la verdad que es muy, muy importante
en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y lo que podemos empezar a ver, y va a quedar en realidad para el próximo encuentro, ¿no? Nosotros en inteligencia emocional, cuando uno habla de emociones, tenemos los llamados dominios de la inteligencia emocional. Podemos empezar, tenemos competencias personales, ¿no? Las competencias personales, después tenemos las competencias sociales. Como adelanto de lo que va a ser nuestra próxima charla, nuestro próximo encuentro, las competencias personales tienen que ver, ¿no? Por un lado, con la conciencia emocional de uno mismo. Volvemos, ser consciente de qué emoción me está atrapando, ser consciente de qué emoción me está atrapando. Para ser consciente de eso, tengo que estar, volvemos con lo mismo, tengo que estar en el aquí y el ahora. Después, como segundo punto dentro de las competencias personales, la valoración adecuada de uno mismo. Qué tema, Emma, qué tema. Valoración de uno mismo. Y bueno, en estos tiempos de pandemia se está dando mucho, esto de que mucha gente está con la autoestima por el piso, totalmente autodesvalorizado o desvalorizada. A ver, esto está bien, obviamente todo eso está pegando fuerte a todos, ¿no? Todo esto que está pasando, por supuesto que a mí también, a ver, uno no está exento, obviamente lo que pasa. De hecho, me tuve que reinventar el año pasado por 10ª vez en mi vida, a los 50 y pico de años, cosa que nunca había pensado, pero bueno, simplemente así son las cosas, ¿no? Entonces, qué importante es mantenerse en línea con la valoración de uno mismo. Si no, realmente se va complicando. A ver, y como tercer ítem, podríamos decir también que va ligado al anterior, esto de la confianza en uno mismo, o sea, valoración y confianza en uno mismo. Uno tiene que confiar justamente en cuáles son sus fortalezas. Primero tenés que saberlas. Sí. Primero tenés que saber cuáles son tus fortalezas, porque aunque parezca increíble, muchísima gente no tiene la más remota idea de cuál es su foda personal. ¿Qué es esto de foda personal? Esto viene del marketing. La audiencia sabe, yo soy licenciado en marketing como carrera de base, ¿no? Entonces, ¿foda qué es? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. FODA. Increíblemente mucha gente no tiene ni idea cuáles son sobre todo sus fortalezas, ¿no? Cuando uno empieza a preguntar, a indagar, sí saben cuáles son sus debilidades, yo no sirvo para esto, para lo otro, ahora cuáles son sus fortalezas, que es lo más importante. Mucha gente no tiene la más remota idea. Entonces, ¿cómo vas a valorarte? ¿Cómo vas a tener confianza en vos total si ni siquiera sabes cuál es tu propia fortaleza? Si ni siquiera sabes para dónde vas, si ni siquiera sabes cuál es tu propósito en la vida. Es muy difícil. Entonces, por eso esto de la autoconciencia, del auto-insight, es fundamental para conocerse uno, ¿no? Si no te conoces, bueno, irás en automático por la vida, como tanta gente. Como un cavernario. Bueno. Sí. Y para finalizar, ¿vas a comenzar algún nuevo seminario? Mirá, sí, justamente hoy largamos el nuevo seminario de 7 a 9, el nuevo seminario que tiene que ver con el ciclo de seminarios que empezamos con gestión del estrés, justamente empezamos hace un tiempo atrás. Y esta vez viene algo muy interesante, ligado al anterior, gestión de la ansiedad y la ira. Mira. Gestión de la ansiedad y la ira. Nuestros oyentes tienen un descuento especial, 2x1, ¿no? Si vienen con alguien, bueno. Y podemos dejar los contactos. El teléfono es 155-139-2270 o el mail eduardomurga@hotmail.com.ar. Muchas gracias. Si les gustó el programa, nos pueden seguir en Facebook como Cerebro Emocional o en Instagram como Cerebro-Emocional. Y también enviamos archivos que hablan sobre estos temas. Los pueden pedir al número 011-3402-4187. También tenemos un proyecto que es de recolección de pilas, aceite de cocina usado, aparatos electrónicos en desuso y ecoladrillos. Pueden ver más en el Instagram recopilando-BR. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana. Bueno, nos vemos. Gracias a todos.